Yo creo que esto es una manifestación más de algo que ya hemos venido viendo desde la época de Castillo, ¿no? Que es que funcionarios en el ejercicio del poder, funcionarios del Estado en el ejercicio del poder, utilizan el poder para granjearse impunidad, ¿no? Claramente. O a ellos mismos o a gente aliada políticamente, o con la que comulgan políticamente, o con la que tienen determinados intereses o determinados pactos, ¿no? Y lo hacen con una absoluto desparpajo y irresponsabilidad, porque, claro, lo hacen con el argumento, o utilizando el argumento de los excesos en la persecución a los determinados delitos, ¿no? El delito de corrupción y tal y cual, ¿no? Entonces se montan sobre esas críticas que podrían hasta cierto punto ser razonables, y entonces despliegan todo este discurso anti-sistema de justicia, ante-ministerio público, ante leyes que permiten luchar contra la criminalidad. Yo escuchaba hoy día, a un mando policial quejarse porque precisamente no podía detener a los integrantes de una banda que ya los tenían identificados y que tenían ya una serie de resultados de seguimiento que se habían realizado, ¿no? Probablemente esta gente no tenga una investigación formalizada como para pedir una prisión preventiva. Entonces, en esos casos se recurre a la detención preliminar, entre otras cosas, además, para obtener mayor evidencia que precisamente permita arribar a una prisión preventiva, ¿no? Entonces, yo creo que esto, en primer lugar, ¿no? Esto no es gratuito, que se haya extendido el plazo hasta el último día, ¿no? Y el último día se haya planteado esta observación. Esto no es expresión, pues, de una preocupación genuina técnica, porque en esta institución no hay ningún misterio. Esta institución ha venido siendo aplicada desde la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Incluso antes había una norma que permitía también la detención en situaciones de no flagrancia. Y claro, siempre pueden haber problemas, pueden haber excesos, puede haber un juez que se equivoca, pero la corrección de esos problemas no es pues eliminando la norma, ¿no? Sino deroguemos pues todas las normas, porque toda norma es susceptible de poder ser aplicada en ocasiones de manera excesiva, ¿no? Entonces yo creo que todas estas cuestiones que se han señalado en relación, o que han tratado de justificar la observación de la norma, no eran necesarias, ¿no? O en cualquier caso, reimplantas la institución y presentas luego proyectos de ley para mejorar la norma, pero no dejas en una laguna normativa, un vacío normativo que está generando un serio problema de persecución a la criminalidad, y sobre todo a la criminalidad violenta, ¿no? Porque la detención preliminar es verdad también que está asociada fundamentalmente a delitos violentos o a delitos clandestinos, donde se va obteniendo poco a poco la evidencia, y hay un riesgo alto de fuga o de entorpecimiento de la actividad de recojo probatorio. Entonces, yo creo que esto ha sido una maniobra, ¿no? Además, ha beneficiado a un funcionario del gobierno, ¿no? Más allá de que esté o no bien o mal justificada, digamos, el pedido que se hizo de detención preliminar en situaciones de no flagrancia. Y lo grave de esto es que se da en un contexto donde el Perú tiene cifras alarmantes, ¿no? De homicidios por criminalidad, precisamente, ¿no? Que es el tipo de criminalidad para la que se utiliza o se suele utilizar esta detención preliminar en situaciones de no flagrancia. Es decir, hay una suerte de discurso contradictorio del gobierno, porque por un lado dice que está luchando contra la criminalidad, que está desplegando todos sus esfuerzos, y por otro lado, ¿no es cierto?, debilita la persecución del crimen con este tipo de normas sin ningún tipo de justificación, ¿no? Una de las observaciones del gobierno ha sido justamente eliminar de la lista de delitos a los que se puede aplicar la prisión preliminar en casos de no flagrancia los delitos por corrupción. Y es muy llamativo, ¿no? Porque hay figuras vinculadas al poder ejecutivo, implicadas o investigadas por delitos de corrupción. Más de la mitad de los congresistas están investigados por delitos de corrupción, y que ahora ellos, el Ejecutivo y el Congreso en tándem, salen a hacer esta modificación, quitando los delitos de corrupción de la prisión preliminar para casos de no flagrancia. Resulta un conflicto de intereses desde mi punto de vista. ¿Qué opinas? Totalmente, ¿no? Totalmente, es absolutamente desconcertante, chocante, diría yo, que en el propio Congreso eliminen o
venga del Poder Ejecutivo una propuesta como esta para sacar del ámbito de la detención preliminar y no flagrancia los delitos de corrupción, ¿no? Claramente también es un tipo de delitos en los que sin duda se puede aplicar esta figura y es necesario que esté previsto y se aplique, ¿no? Por eso digo, yo creo que la norma como estaba vigente y se eliminó, debía ser repuesta. Y ya luego, ¿no es cierto? Si se querían hacer cambios, bueno, eso se hubiera sometido a una discusión mucho más profunda, mucho más técnica, ¿no? Mucho más consensuada o buscando consensos para poder perfeccionar esta norma en mayor medida, ¿no? Esto, por ejemplo, excluir determinados delitos, bueno, esto requiere, pues, estudiar la figura, convocar al Ministerio Público para que el Ministerio Público precisamente aporte información acerca de las necesidades de persecución que tienen determinados delitos y no en otros, ¿no? Y el Poder Judicial lo mismo, ¿no? Porque son los jueces los que finalmente conceden este tipo de medidas. Es decir, dotar a una decisión legislativa de tanta importancia de elementos técnicos y objetivos, ¿no? Y uno que respalden, digamos, la observación o esta propuesta de modificación que están contenidas como observación por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que se ha actuado con absoluta irresponsabilidad. Yo creo que el sistema constitucional peruano en relación con la persecución de altos funcionarios está mal diseñado, es un diseño ya desfasado. El sistema no asume que los funcionarios, que los altos funcionarios del Estado pueden cometer delitos o pueden favorecer la comisión de los delitos utilizando el poder. Y entonces vemos todas estas intervenciones que se hacen del Congreso, del Poder Ejecutivo, que impactan en la administración de justicia y que lo que buscan finalmente, como decía, es granjearse impunidad, ¿no? A ellos mismos o a sus allegados. No creo que esto va a requerir en su momento una reflexión o una revisión, mejor dicho, más que reflexión de las normas que están previstas para esto y modificar, porque ya es una realidad que la corrupción, por ejemplo, ha penetrado la política hace muchos años y está en los estados debilitándolos desde dentro, ¿no? Recuerden que hay, por ejemplo, un habeas corpus pendiente en el Tribunal Constitucional, donde la presidenta Boluarte plantea que no se le puede investigar o no se le puede investigar de determinada manera a un presidente en ejercicio, ¿no? Y eso ocurre porque efectivamente la Constitución es muy pobre en la regulación que tiene sobre la persecución, investigación por delitos a altos mandatarios. Así es, y no existe en el Código Penal tampoco reglas previstas de manera expresa para investigaciones al presidente de la República en ejercicio, ¿no? Entonces, esto genera un problema, sin duda, es un problema mayor, pero creo que esto, la detención preliminar, la detención de no flagrancia, forma parte de toda esta preocupación de cómo los políticos, utilizando el poder, estando en investigaciones, ellos o sus allegados, ¿no?, hacen estos cambios normativos absolutamente injustificados para beneficiarse, precisamente impactando negativamente en el sistema de justicia, ¿no? Quiero preguntarte por un argumento que dan en ese documento, que es el siguiente. Dicen, pues digamos, plantean, que es el colmo, más o menos, que se utilice la detención preliminar como una presión para que los investigados colaboren con la justicia. ¿Te parece que es deleznable esa estrategia penal? Tú eres abogado penalista y me imagino que tienes unas opiniones claras sobre los abusos, lo has dicho, lo has planteado sobre ciertos abusos. Concretamente, ¿te parece que es un injusto, digamos, o que es ¿cómo lo llaman ustedes? Digamos, que es no aceptable esa estrategia de parte de un fiscal, conseguir meterlo en prisión 10 días para decirle, mira lo que te espera si no colaboras, ayúdame pues y vemos cómo conversamos? Además, en la forma como está redactado, pareciera que entienden de forma negativa el hecho de que un investigado colabore con la justicia, ¿no? Colabore con la justicia. ¿Qué opinas de eso en general, en particular en lo que dice el gobierno sobre eso y en general? Sí, bueno, esa crítica es una crítica a la actuación de algunos fiscales. No es una crítica a la institución de detención preliminar
situaciones de no flagrancia. Entonces, la argumentación me parece deficiente, ¿no? Porque es una crítica a fiscales determinados que probablemente incurran en esa práctica, ¿no?